sí. Hemos Yo tuve estado la viendo. posibilidad de entrevistar 3 veces a Borges. Además, la enorme dimensión de Borges se notaba en eso, porque los que éramos recién principiantes y nos acercábamos a él, nos recibía con una modestia, con una humildad y con todo el tiempo del mundo, cosa que no pasaba cuando recibía a los periodistas estrellas de aquel momento, de Sí, sí. 30 años atrás, en donde ironizaba mucho. A nosotros nos enseñaba, era realmente fantástico. Bueno, la nota que está circulando ahora, a propósito del homenaje a Borges, es la de Joaquín Soler Serrano, Ajá, un español que se documentaba muchísimo, tenía claro, todos los libros, se leía todo. Y Borges era un poco sarcástico en algunas sí, cuestiones. claro, Y le decía, bueno, no me diga maestro, yo no soy maestro de nadie. Porque él le decía, exactamente. a cada rato le decía, maestro, maestro. Así que bueno, Claro. pero buenas anécdotas de don Borges, que además era, muchos dicen, muchos militares, qué gorilón que era Borges. Ahora lo ven y dicen, sí, bueno, sí era gorilón, pero más que gorilón yo creo que era un hombre que pensaba que no tenía que haber ningún tipo de gobierno, entonces estaba en contra de todos los gobiernos. Sí, porque incluso tuvo algunas posturas muy críticas con la última dictadura, a pesar de haber cenado con Videla, en Sí, una cena que hace Videla con Sábato, con Borges, con Bioy Casares, los principales escritores. Es una cena que tiene Videla a principio de la dictadura. Después Borges es uno de los que firma solicitadas por desaparecidos. Esa es una cuestión que por allí no se ha recordado bien. Es el hombre que también denuncia Malvinas, también con Sábato, cuando había toda una euforia de que le íbamos a ganar a los ingleses, y Sábato y Borges salían a decir que era más un negocio la dictadura que otra cosa. sí, Y había que tener coraje. Yo creo que en Borges hay un montón de cosas. pero nunca escuchamos. Exactamente, Fuimos a exactamente. la plaza igual Sí, sí, a claro. avivar Sí, sí, sí. al borracho. ¿Qué le Así va a hacer? es, Bueno, así es. no nos quedaba otra. Bueno, pero hablemos de las nuevas Sí, dependencias. Esto a propósito del 9 de julio, que bueno, llegaste a tiempo. llegué a Te lo tiempo. entregan hoy, pero a tiempo. Hoy nos lo van a entregar ahí en la Asociación de Empleados de Comercio, en Corrientes 450 a las 20, porque además es un libro de múltiples voces, Ujú. porque escriben dirigentes políticos de diferentes lugares, desde Rubén Giustiniani, que ahora compartimos la legislatura, pero que es de otro espacio político, pero especialmente él escribe sobre lo que significa el contrato secreto entre YPF y Chevron por un lado. Por el otro lado está Claudio Lozano haciendo un análisis económico de las medidas de Macri vinculado a esto de las nuevas dependencias con la alianza con el Pacífico, con todo lo que tiene que ver con Estados Unidos. Hay notas de Pino Solanas, hay un trabajo maravilloso de nuestro compañero de trabajo durante años que es Oscar Ainzoaína, analizando, por ejemplo, qué pasa con Malvinas, con los cereales, con la minería a cielo abierto. Una mujer que viene de Salta, María Lapacet, que es una pediatra que hace un análisis de cómo la pobreza de los chicos de Salta se vincula a los negocios de las multinacionales que hacen en Salta. Ujú. Así que 200 años después de la independencia lo que queremos preguntar es, ¿somos realmente ¿Cuáles independientes? son las nuevas, no? Y son las nuevas dependencias, sí. A mí me parece, y yo siempre digo que cambiamos eh, lo que era este discurso que traía el kirchnerismo, Ujú. ¿no? Que decían el relato, Sí, cambiamos ese relato por la liturgia. sí, Y digo, la liturgia de aquellos poderosos que sí, siguen sí, siendo poderosos y que fueron siempre. poderosos también durante el Sí, sí. kirchnerismo, eh, en el que nos han dado un discurso para que repitamos. Eso ¿te acordás ese sketch que hacía Gordo Porcel con Jorge Luis que decía argentino, católico, higiénico? ¿Eh? Exactamente. Sí, Así sí. tenemos que ser. Sí, sí. ¿Está eso todavía? Sí, a mí me parece que sí. Yo igualmente algún día también te dije, Osvaldo, que ahí me parece a mí un doble relato muy fuerte del macrismo. El primero fue, y tremendo, el discurso de los ñoquis. Con el discurso de los ñoquis se argumentó para justificar los despidos tremendos que hubo tanto en las áreas estatales como en distintos lugares privados. El discurso de los ñoquis fue furibundo en los primeros meses. Y después vino el discurso del narcotráfico, un discurso muy fuerte para aumentar todo lo que aparecía por allí y justificar lo que viene ahora. Estas presencias represivas de gendarmería, de la Policía Federal en distintas ciudades de la Argentina, que lo padecimos el último 20 de junio, dicho sea de paso, y que no es más que la aplicación de la receta de los norteamericanos para países como Colombia, México, Brasil, con un resultado nefasto, porque el narcotráfico aumentó, el último informe lo vuelve a decir, de Naciones Unidas,
Así que esas recetas ya tienen un resultado penoso, pero se aplican para control social, esa es la realidad. Y eso es lo que nosotros denunciamos también en este libro, que es el decreto 211 que sacó Macri para este tipo de cosas. Por eso hay un relato del narcotráfico. Y eso lamentablemente se está viendo también en distintas provincias y también se va a aplicar acá. Es más fuerte este control social que proponen las empresas, el Sí, dinero, sí, digamos, sí, sí. que el propio control social que proponía la Iglesia hace años. Sí, sí, porque... ¿O se compara, digo? Porque No, tuvimos una época, interesantísima ¿no? la pregunta. Lo del control social de la Iglesia se dio también en una época política muy interesante, que hace poquito se cumplieron 50 años. El 28 de junio se cumplieron 50 años del golpe contra Ilia. Ese golpe fue firmado incluso en el libro de Presidencia de la Nación, primero por Juan Carlos Onganía, el general que encabezó el golpe, pero también por Antonio Cajiano, Claro. que fue el primer arzobispo de Rosario y después se hace cardenal de la Argentina. Es decir, la cruz y la espada. Pero claramente en esa firma del golpe, de esa usurpación del poder. Allí la Iglesia tuvo un papel preponderante en esto de la cuestión del control social, por eso la prohibición de la minifalda en aquella Claro, época, sí, sí. la persecución a los albergues transitorios, pero detrás de eso, por supuesto, un fenomenal control social que fue el huevo de la serpiente de lo que significó después la dictadura más sangrienta que sufrimos, que fue la del 76. Ese control social también estaba auspiciado e impulsado por las grandes empresas. Así que este control social que hoy vemos tiene mucho que ver con esas cuestiones. Más allá de la tonalidad de que hoy tenemos una iglesia distinta, porque el Papa le ha impreso una manera diferente de decir las cosas, de posicionarse, pero si no fuera porque tenemos un Papa distinto, tendríamos casi, te diría, por los sectores más reaccionarios de la Iglesia, un acompañamiento a este control social que proponen los políticos como gerentes del poder económico. ¿Por qué crees que todavía hay gente que vos le decís, mirá que son 600 empresas a nivel mundial Sí, que manejan, por ejemplo, bueno, hay un montón de videos en YouTube, ¿no? Que sí, dicen, sí, son 600 empresarios o grandes empresas, sí. porque son